Ecuador viene atravesando una gran crisis de seguridad, pero hoy subió de tono y bastante. Ecuador, a la cabeza de Daniel Noboa, el presidente más joven de su historia, viene atravesando hace un tiempo una gran crisis y una gran batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado. Recientemente se fugó de una cárcel Fito, el líder de una de las bandas más grandes y peligrosas de Ecuador. Esta fuga, muy importante, lo que le hizo hacer al presidente es decretar un estado de excepción. El estado de excepción es una herramienta constitucional que tiene el presidente de Ecuador para suspender ciertos derechos. Lo que hace es habilitar a las Fuerzas Armadas al ingreso de los centros de privación de la libertad. Es decir, le otorga facultad a los militares para que entren a las cárceles. Esto, según el decreto, es para garantizar que no exista amenazas o afectaciones graves a la vida e integridad física o sexual de las personas privadas de la libertad. Además, lo que hace es reforzar la seguridad interna y perimetral de los centros de privación de libertad, las vías y las zonas de influencia de estos y las fronteras, puertos y aeropuertos. También este decreto suspende distintos derechos constitucionales consagrados por la Constitución de Ecuador, como por ejemplo la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito, todos los días desde las 23 horas hasta las 5. Este decreto que firmó Noboa produjo hoy un montón de hechos muy violentos. Estas bandas, que algunos las categorizan como narcoterroristas, lo que hicieron fue tomar, por ejemplo, un canal de televisión, tomar la Universidad de Guayaquil y provocar muchos disturbios en Quito, en Guayaquil y otros puntos céntricos de Ecuador. Y todos estos hechos se suscitaron en horarios laborales, o sea, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, etc. Lo que pone en un riesgo muy alto a la población civil de Ecuador. Así que esto es lo que está pasando hoy en Ecuador. El otro día se escapó un preso de muy alto peso. Al otro día el presidente lo que hizo fue sacar este decreto en el cual declara el estado de excepción. Luego de esto hubo muchos hechos violentos producto de este decreto y hoy el presidente Noboa lo que hizo fue declarar la existencia de un conflicto armado interno en el país. Hoy el presidente Noboa, a través de este mismo recurso del decreto, lo que hizo fue autorizar básicamente a las Fuerzas Armadas a que hagan todas las operaciones necesarias para neutralizar a estos grupos armados. Así que lo que va a pasar a estas horas es que vamos a ver cómo Ecuador, a través de las Fuerzas Armadas, que es el mecanismo que eligió el presidente Noboa para hacerle frente a estos ataques, va a reaccionar. Es decir, que veremos cómo van a actuar las Fuerzas Armadas para tratar de neutralizar a estos grupos. Y acá, dada la situación que está viviendo Ecuador, entran a jugar ciertos derechos que son muy importantes, que son los derechos humanos humanitarios y los derechos humanos. Aunque haya un estado muy grave como el que está viviendo Ecuador, el Estado siempre tiene que respetar ciertos lineamientos que la comunidad internacional le da a los países para llevar a cabo estas operaciones militares. Es decir, que Ecuador no va a poder hacer lo que se le dé la gana. Así que vamos a ver si realmente Ecuador respeta estos derechos humanos o no. Como nota al pie podemos destacar que este sería un caso, si lo miramos desde la perspectiva argentina, en el cual sí aplicaría lo que se conoce acá como un DNU, un decreto de necesidad y urgencia. Esto te lo menciono porque hace poco subí videos sobre si está bien el DNU de Milei o no. Y este es un gran caso en el cual se ejemplifica un estado de necesidad en el cual el presidente tiene que salir a legislar. Así que bueno, esperemos que obviamente se calme esta situación en Ecuador, más que nada por la población civil que está involucrada en todo esto, que no tiene nada que ver, que esto termine lo más rápido posible, de la manera más pacífica posible y obviamente siempre respetando las normas que la comunidad internacional dio para este tipo de conflictos.